que hay profesiones que engordan. El Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha hecho un estudio sobre las profesiones en las que existe un mayor porcentaje de personas con sobrepeso. Y vamos a saludar a Rubén Bravo, que es portavoz de este instituto de IMEO. Gracias por estar aquí en Buenos Días Madrid, bienvenido. Beatriz de la Flor, ya la conocemos, es coach en nutrición. Buenos días también a ti y gracias por venir. Y Carmen Mancheño, que es de Salud Laboral de Comisiones Obreras de aquí de Madrid. Gracias a los tres. Y antes de nada, ¿cuál es esa profesión donde hay mayor riesgo de obesidad o de engordar? Mira, destacaríamos 4 más bien. 4. Por un lado estaría militares, fuerzas de seguridad, por otro lado transportistas, taxistas, también oficinistas, directivos y por último todo el sector de la restauración. Sector de la restauración. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esos factores que hacen que en estas profesiones uno tenga mayor riesgo de engordar? Pues mira, principalmente hay 3 factores. Uno de ellos es el estrés, la presión, el conseguir objetivos. Otro de ellos son las largas horas y el estar demasiadas horas trabajando, sobre todo con pocos horarios para luego desempeñarlos en el tiempo libre, en la actividad física, el hacer los tuppers, el poder cocinar de una forma saludable. Y por último estaría principalmente las horas que permanecen sentados, es decir, el sedentarismo y el no poder realizar una mínima actividad física. Supongo que en el caso de la restauración es diferente, ¿no? Ya no sé si tanto Eso por es. los horarios o sí por los horarios. Por es más los por horarios, ver delante por los todo el día horarios. comida. ¿También por los horarios? No es tanto el probar la comida, estuvimos hablando con varios cocineros, varias personas profesionales de la restauración y no es tanto el probar la comida, sino es más bien momentos de mucha intensidad donde tienen que hacer muchos servicios, donde hay mucha presión, mucho estrés y muchas veces ellos tienen que comer o bien a las 11:30 de la mañana o bien ya a las 6:30 de la tarde y casi ya preparando lo que luego toca en la cena, ¿no? Carmen, pues tal y como nos cuenta, tiene un poco que ver con las condiciones laborales de los puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente. Todo el tema de obesidad, como muchos otros factores y alteraciones de la salud, no lo podemos ver como un hábito, como un tema individual, sino colectivo. No todos los cocineros comen mal o todos los oficinistas no hacen ejercicio físico, ¿no? Hay que preguntarnos qué hay detrás de esos colectivos. Y lo que hay son unas condiciones de trabajo que en la práctica imposibilitan una serie de hábitos saludables y favorecen otros que no lo son tanto. ¿Y qué hay detrás exactamente de esto? Lo que hay es la distribución irracional de las jornadas de trabajo. Y ahí hablaríamos de jornadas muy largas, como decía Rubén, hablaríamos de jornadas partidas que impiden además el ir de casa a cocinar y todo esto. Hablaríamos de los trabajos nocturnos, que es uno de los problemas importantes en la mayoría de los colectivos que él ha citado, ¿no? Hablaríamos de la intensificación de las cargas de trabajo, que todo esto está relacionado además con lo que también Rubén ha comentado, ¿no? El estrés físico y el estrés emocional, que además el propio estrés genera una serie de comportamientos conductuales que nos llevan además a unos hábitos inadecuados, con lo cual estaremos cerrando un círculo bastante complicado. Beatriz, coach en alimentación, ¿el estrés engorda? Sí, engorda el estrés y engorda un poco lo que están diciendo los dos invitados. Engorda un poco el ambiente obesogénico en el que vivimos. O sea, está muy bien hacer estudios y analizar las profesiones, pero es lo que hablamos. O sea, todos estamos en riesgo de acercarnos a la obesidad. Entonces, el estrés y sobre todo las jornadas que no son saludables. O sea, la nutrición no la tomamos como algo más, es un complemento y tendría que ser lo principal, porque lo principal es mantener la máquina en la que estamos metidos, que es nuestro cuerpo. Entonces es el estrés, es la falta de sueño y sobre todo son en general los horarios que hacemos y lo que llamamos en nutrición, que se llama crononutrición, que lo que vivimos es en cronodisrupción. Uy, nos vas a tener que explicar esto. Es muy sencillo en el fondo. Sí. O sea, tenemos un reloj biológico que funciona, que lanza hormonas para regular. O sea, las hormonas son las que regulan pero no solo el apetito, el sueño, la temperatura, la presión arterial, todo, ¿no? O sea, somos esa máquina perfecta y la estamos volviendo loca, porque deberíamos tener unos horarios en el que al cuerpo le das de comer a esa hora y el cuerpo entiende que esa hora tiene que poner en marcha esas enzimas para hacer la digestión
convertir la comida en glucosa, pasarla a tus músculos y hacer esa actividad física. Pero como estamos rompiendo con todo esto, realmente estamos volviendo loco a un mecanismo que es muy perfecto. Y por eso, bueno, pues cada profesión, pero al final lo que estábamos hablando antes, es un conjunto. A todos más o menos les pasa lo mismo, que es lo que estamos hablando de profesiones y entre la lista del ranking, ¿no? de las que tienen mayor riesgo de engordar. Estamos viendo, nos han puesto aquí, como veis, detrás de nosotros algunas de esas profesiones. Nos ha parecido muy curioso el tema de los militares, que están en el ranking, ¿no? ¿Por qué los militares tienen mayor riesgo de engordar? Pues fíjate que a nosotros nos saltó la alarma justo con la noticia de los legionarios que estaban teniendo problemas de sobrepeso y obesidad. Nosotros en el IMEO tenemos varios pacientes que están dentro de ese sector, o bien guardias civiles o bien militares, y muchas veces cuando nos cuentan cómo son sus condiciones, no hacen tanta actividad física como hacen al principio o como pensamos que hacen, y luego las cantinas que tienen, las comidas que le dan en sus comedores, realmente analizándolas son muy hipercalóricas, no son equilibradas, hay mucha pasta, mucho arroz, mucha pan, mucha forma de cocinar con exceso de grasas. Y sí que es verdad que hemos detectado que en los últimos meses sí están tomando medidas y están dando la opción que puedas elegir ese tipo de menú o bien un menú más dietético, con mucha más cantidad de verduras, de pescados y de proteínas magras, ¿no? De proteínas como el pollo o la ternera sin tanta grasa, ¿no? Es que quizás con esta vida vertiginosa, le pasa a los militares y le pasa al resto, ¿comemos cada vez peor? Sí. Bueno, aparte, esto que acaba de decir Rubén, estamos habituados a comer alimentos muy procesados, porque claro, como llevamos este ritmo de vida en el que no podemos elaborar, antes elaborábamos la comida, era lo habitual, pero claro, había una parte de la sociedad dedicada exclusivamente a elaborar esa comida para la familia. Ahora todos nos disponemos a trabajar para una empresa y esa empresa está pensando en que produzcamos, pero no está pensando en nuestra salud a nivel de nutrición, y es que es muy importante. Entonces comemos muchos alimentos procesados porque son rápidos, porque son disponibles y mucha harina. Tenemos que volver a lo que llaman, que a mí me gusta más la palabra, en español le llamamos integral, ¿no? Los productos integrales, pero en inglés se llama whole, ¿no? Es el alimento completo, o sea, el alimento como viene de la naturaleza, con todas sus propiedades. O sea, tenemos que dejar de depurar los alimentos porque los depuramos, pero yo creo que ya por un aspecto físico, porque nos parece más bonito un pan blanco que un pan integral, pero necesitamos comer mejor, además, aparte de todo. Claro, realmente yo creo que actualmente en la sociedad, para cuidarse, hay que remar contracorriente. Primero porque los alimentos... En las condiciones laborales. En las condiciones laborales, también en la industria de los alimentos, existen adictos a los alimentos. La industria de los alimentos sabe que poniéndole azúcar y grasas saturadas a los alimentos se crea una adicción, se crea una serie de movimientos en serotonina, en dopamina, hormona de la felicidad, hormona de la satisfacción, y ya en el 2013 salió un estudio donde comparaban, por ejemplo, unas galletas, no voy a decir la marca, con azúcares y grasas saturadas, con, por ejemplo, el efecto que podría crear la cocaína en el nivel de tengo un nivel de satisfacción, pero empiezan a bajar esos niveles de neurotransmisores y necesito otra dosis. Estos estudios fue con ratas, pero el año pasado salió ya una lista apoyada por un montón de universidades americanas y centros de estudios donde sacaban una lista de 25 alimentos adictivos. Esto con los horarios, con las malas condiciones laborables, más el sedentarismo que se está produciendo, pues nos lleva a un 30% de obesidad infantil y a un 60% de problemas de sobrepeso y obesidad en población adulta. Carmen, a todos nos llama la atención siempre cuando escuchamos o conocemos a alguien que trabaja en empresas como Google, como Ericsson. Había notado aquí el EPR porque me había llamado especialmente la atención, y ahora te digo por qué, pero que tienen pues horas, se conceden horas para hacer deporte, o incluso el EPR les pone frutas son empresas extranjeras, ¿no? Quizás fuera se preocupan más las empresas por la salud del trabajador que en España. Yo lo dudo, permíteme que lo dude, porque creo que en principio hay una parte de estas empresas que es imagen. Realmente muchas veces cuando vas a las condiciones de trabajo en las que están trabajando sus trabajadores, se puede ver que hay una gestión de los riesgos inadecuada. Es decir, ponemos la fruta y está muy bien, pero estamos generando estrés que lo que nos va a provocar son enfermedades cardiovasculares, con lo cual vamos a realmente ayudar poco al trabajador.
¿qué estamos viendo? Y con la crisis ha sido todavía un retroceso importante. Es decir, esas empresas que tú me decías de excelencia, que en alguna habrá, no voy a decir que no, imagino que yo no conozco ninguna, también tengo que decirlo. Bueno, yo sí, ¿eh? O Yo, sea, que ninguna esto... me refiero a que lo haga, pero que tenga la gestión de los riesgos de forma adecuada. Así que este sea un paso más. Porque estamos en un momento en el que se está vendiendo la empresa saludable, que también estamos en el mercado de las empresas, ¿no? Y la empresa saludable es donde vamos a hacer promoción de la salud de la empresa. Es decir, voy a hacer programas de screening de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de detección de enfermedades cardiovasculares, pero sin embargo, mis trabajadores siguen estando expuestos a productos cancerígenos que me van a provocar cáncer, a riesgos ergonómicos que me van a provocar una serie de alteraciones osteomusculares en el brazo, en la mano, en el hombro, o a otro tipo de enfermedades respiratorias por productos químicos, pero sin embargo me dedico a cuidar la salud individual del trabajador. Entonces, eso no tiene ningún sentido, es decir, es una trampa. No se puede hacer promoción de la salud sin previamente haber hecho una gestión adecuada de los riesgos. Y en el tema que nos ocupa, el tema de la racionalización de los horarios, ¿Sí? es que es un tema muy complejo, pero es muy importante. ¿Por qué? Para el mundo empresarial en general es su campo de trabajo, es suyo. Es un campo donde no podemos entrar, donde la participación de los trabajadores es muy complicada, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que no tienen en cuenta la salud para organizar los horarios de trabajo, sino todo lo contrario. En términos productivos, buenos y duros, pero además yo creo que de forma errónea, porque si miramos horarios europeos, con empresas mucho más competitivas y con mucho más productividad, los horarios son mucho más racionales, en términos sociales también. Porque no podemos olvidar que hay una parte que tiene que ver con alteraciones del sueño, que tiene que ver con la conciliación, que también un poco lo decía antes, la conciliación de la vida laboral, familiar y social es muy importante y está también en el centro de este problema, con la igualdad de género, incluso si me apuras, ¿no? Si vamos un poco más allá, pero incluso con la mejora en la siniestralidad, reduciríamos accidente de trabajo, dispondríamos de más tiempo para hacer deporte, para alimentarnos mejor o para relacionarnos con Pero de amigos. este tema, como que llevamos muchos años hablando, ¿verdad? Racionalizar los horarios, pero Claro. se ha hecho muy poco. Muy poco, nada, en España nada. Y se sigue hablando, pero se sigue hablando en términos de futuro. Y sin embargo ayer había una noticia en un sindicato alemán, IG Metall, con una empresa, con la siderurgia, con su patronal, han llegado a un acuerdo de hacer 28 horas semanales. Además de un 4,4% de subida salarial, que también, ¿no? En España es que es impensable. Seguimos pensando que por estar disponible para el empresario de forma las 24 horas del día y cuanto más tiempo presencial en el trabajo mejor, somos más productivas. Y es que es erróneo, es que los estudios nos están diciendo que no. Entonces, ¿por qué? Porque hay una resistencia empresarial a cambiar eso. ¿Y hasta qué punto, es otro palo de este debate, pero hasta qué punto la obesidad es tratada como una baja? ¿Se puede uno pedir una baja laboral por Imposible. 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 O sea, sí, a lo mejor por enfermedades vinculadas o derivadas de la obesidad, pues el colesterol o el... Tampoco. Me dice sí. A ver, Pero la obesidad no, y es una pero enfermedad, como ¿no? enfermedad profesional ligada al trabajo, imposible. Lo acusaría como una enfermedad. Imagínate que tienes por ansiedad, tienes una crisis de ansiedad, un sí, un fallo cardíaco, un problema de salud ya grave. Pero al final, eso cursaría como enfermedades comunes. Como enfermedades relacionadas con el trabajo en este país es imposible. Tendríamos en algún caso reconocida alguna cuando el sindicato, comisiones y otros sindicatos se han empeñado en llevarla a tribunales, pero no es algo habitual ni muchísimo menos. A mí sí que me gustaría quizás, Beatriz, que nos dieras alguna recomendación, ya que tenemos aquí una coach nutricionista. Estamos hablando de las profesiones. Repíteme, por favor, Rubén, militares, digo bien, ¿verdad? Seguridad, sí. Cocineros, oficinistas. ¿Por qué los oficinistas? Perdóname antes de... ¿Por qué los oficinistas tienen también, por el tema de estar demasiado tiempo sentados? Pues mira, yo creo que ellos reúnen los tres factores. Primero, estar sentados, muchas horas sentados. Segundo, la presión y el estrés. Ahora mismo o rindes al 150% o estás en la calle. O sea, todo eso ha cambiado mucho. Antes eras bueno y podías estar en una empresa y asegurando un puesto de trabajo 40 años, pero ahora o tienes un nivel de excelencia o te vas a la calle. Y eso es una presión y una consecución de objetivos importante. Tercero, lo que hablaba mi compañera, los pocos horarios que se tienen. Llegas a las 8, claro, a las 8 no vas a pelear con tu hijo y le vas a dar
verdura y pescado, sino que al final cocinas algo rápido, llegas con ansiedad, estrés porque has comido poco, además llegas con hambre y el picoteo, el ir a la nevera y todos estos malos hábitos se juntan directamente con trastornos de la alimentación, con no dormir suficiente, con sensación de infelicidad y al final es un problema social mucho más grave que simplemente hablar de 4 o 5 detalles, ¿no? Beatriz, ¿qué te parece si cerramos la mesa dando unos consejos de cómo pues, intentar paliar los efectos del trabajo en cuanto a la obesidad, ¿no? Pues es que justo es lo que ha dicho Rubén, tenemos que hacer lo opuesto, pero como ha terminado diciendo que es que es un tema social, o sea, lo que tendríamos que hacer es concienciarnos, o sea, hablar con el compañero de al lado y decir, ¿tú crees que estamos porque estamos haciendo algo mal? O sea, a mí me pasa que dicen, quedamos a una reunión a comer, digo, mira, o no comemos o no trabajamos, porque ni estás trabajando porque estás supuestamente comiendo o no estás comiendo porque estás trabajando. Entonces es que tenemos además hábitos sociales que hay que romper. Entonces yo creo que tendríamos que concentrarnos todos en quitar ese tipo de hábitos que ya son que están vinculados con la nutrición, pero de rebote, o sea, no tener comidas de trabajo, respetar que si es tu hora de hacer un break, hacerlo y parar y tomarte una fruta, una manzana o una galleta, pero una galleta integral con poca azúcar, que te has preocupado en buscar una infusión en vez de un chute de café tremendo con muchísimo azúcar. O sea, y que el compañero de al lado diga yo también, porque si el de al lado se está tomando un pincho de tortilla con un café con leche y el otro unas porras y tal, pues entonces tú eres el rarito. Entonces yo creo que tenemos que empezar, que yo creo que se está haciendo, porque cada vez más llega la gente como diciendo al coach, diciendo yo necesito que tú me ayudes. Entonces yo siempre digo que cambiar hábitos no es fácil, lo más sencillo. Pero hay que hacerlo en conjunto. Sí, pues gracias a los tres, me ha quedado claro que preocuparse un pelín más por la alimentación y hacer, si se puede, deporte. Y qué mejor